Y bien, de esta forma cerramos este ciclo informativo de esta noche. Soy Juan José Ríos, gracias por permitirme informarles. Y bueno, como siempre, continuamos a las 8:45 con el espacio de las entrevistas y análisis. Hoy nos acompaña en las entrevistas el comisionado presidencial contra la corrupción y además se va a hablar sobre este incremento de muertes debido al COVID-19 en Guatemala. Así que, compañeros, buenas noches. Adelante. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de entrevistas de las 8:45. Como todos los lunes por la noche, en vivo, junto a Carmina Valdizán, vamos a conducir las entrevistas. Carmina, buenas noches. Gusto en saludarla. Buenas noches, Mariano. Es un gusto. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Usted cómo está? Bien, muchas noticias en las últimas horas. No nos da tiempo. Quisiéramos tener tal vez 90 minutos o 2 programas seguidos. Para poder conversar sobre ellas. Okay. Sí. Tema Chile, tema de la confirmación hoy en Estados Unidos, en fin, hay bastante, pero bueno, ya Juan José anticipó los temas. En el primer segmento vamos a hablar con el director de la COPECOVID, el doctor Edwin Asturias Barnoya, sobre los datos que presentó hoy por la mañana en una conferencia de prensa junto a la ministra de Salud Pública. Hay algunas cosas que merecen una explicación o ampliación en cuanto a los datos que ha proporcionado. Y en la segunda, efectivamente, vamos a hablar con con el director ejecutivo de la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Esto hoy tiene una importancia superior por esta realmente noticia vomitiva en cuanto a la desaparición aparente de 135 millones de quetzales sobre unas transferencias que no dan explicación en el Ministerio de Comunicaciones. Ya tenemos al doctor Asturias Barnoya. Doctor, buenas noches, bienvenido. Gracias, doctor. Bueno, usted ha dado una conferencia de prensa hoy por la mañana donde pues presenta los datos que han acumulado en las últimas semanas. Mucho ha causado ahí ya discusión, algunos anticipos, algunas proyecciones que ha presentado. Pero yo quisiera que mejor al inicio de esta entrevista nos explicara cuál es el estado de situación en este momento a partir de los datos acumulados en las últimas semanas. Bueno, en las últimas semanas obviamente hemos estado vigilando muy de cerca el comportamiento de la epidemia. Sabemos que desde hace semanas estábamos en lo que llamamos una meseta. Esto significaba que los casos habían venido en una disminución desde principios de agosto, pero esa disminución se estancó obviamente era el producto de varios fenómenos. Uno, el alza de algunos departamentos en términos de casos y la disminución de la región metropolitana y central. Pero lo que nos comienza a preocupar es que los departamentos van en una decrecencia desde hace varias semanas y comenzábamos a observar un detenimiento y pareciera un alza, sobre todo el porcentaje de positivos en la región metropolitana, el departamento de Guatemala, un poco en el departamento de Zacatepeques, y lo que nos parece en las últimas semana y media es un pequeño repunte que aparece tanto en el Progreso como en Guatemala y que nos comienza probablemente a presagiar ya esta segunda ola de la que estamos preocupados, lo cual ya lo hace ver la Universidad de Washington en sus predicciones que pone en la última semana. Doctor Asturias, ¿este repunte usted considera que es efectivamente una segunda ola o el que se esperaba luego de la apertura que se dio, que vino muy lento y que pues, podría estarse manifestando ahora? Bueno, yo creería, Carmina, de que como lo habíamos mencionado, el repunte no se iba a dar inmediatamente después de la apertura. Tarda regularmente unas 4 a 6 semanas, a veces más. Hay países que han tardado hasta 12 semanas en ver el inicio de esta segunda ola. Nosotros probablemente la esperábamos para inicio de octubre, pero vemos ahora que las Pinulas, de hecho Santa Catarina y San José Pinula, han tenido una pequeña ola en las últimas 2 o 3 semanas. Y comenzamos a ver con más microscopio esos municipios que conforman la región metropolitana que pueden ser los indicadores de este repunte. La otra cosa que sí nos llama mucho la atención es que este repunte está siendo principalmente
movido por jóvenes, por personas que están entre los 20 y los 40 años de edad, que son realmente los que están cargando la mayor número de casos en este momento. Esto se debe a varias razones, pero una de las principales es que hemos visto mucho más salida de estos jóvenes a bares, a restaurantes, a fiestas, y en las cuales cada vez vemos más muestras de que no se colocan la mascarilla y que no siguen las previsiones que se han dado como recomendaciones para evitar el contagio. Doctor, de las respuestas que nos ha dado, pues ya anticipó algunas de las causas que pudieran estar explicando lo que usted llama esos repuntes. Una primera pregunta, ¿estos repuntes son sostenidos o son puntuales? O sea, que en la acumulación se vuelven puntuales. Y en cuanto a la respuesta que dio, ¿dónde podrían estarse generando los focos de infección? Creo que, no sé, si usted comparte, hay que diferenciar y no meter en el mismo canasto a bares, restaurantes y fiestas, porque tienen características diferentes. Es más en el tema bares, fiestas, o también hay que incluir en eso a restaurantes que en la mayor cantidad de casos sí han respetado las normativas emitidas por el Ministerio de Salud. Sí, yo creería que más que señalar, digamos, como decimos, algún espacio específico, es el hecho de que los jóvenes entre los 20 y 40 años pareciera no están siguiendo esa normativa importante de mantener la mascarilla como un escudo para evitar que ellos se contagien y contagien a los demás. Donde esto esté ocurriendo, ya sea en una fiesta, en un bar, inclusive en una caminata, en donde ocurra esto, va a producir la posibilidad de que una persona se contagie. Y lo más difícil es que estas personas regresan a su casa y obviamente los más cercanos a ellos, que son personas mayores, confían en que estas personas han estado cuidándose cuando han salido, y si no lo hacen, lo que estamos viendo es este amplificación del contagio que estamos observando. Claramente, la persistencia o el aumento de este repunte va a depender mucho de qué tanto vemos este fenómeno ocurriendo más rápido. Sabemos que las epidemias tienen un comportamiento exponencial, que significa eso, que al principio podemos ver pequeños incrementos, pero recordemos que el virus se multiplica no de 1 en 1, se multiplica de 3 en 3. Y eso significa que muy rápidamente una curva que pareciera ser lentamente lineal puede convertirse en una curva rápida de ascenso, como lo vimos en el final de mayo, principios de junio, cuando fue la primera ola, ¿no? Doctor Asturias, yo el día de ayer estuve pues investigando un poco más sobre lo que está sucediendo en otros países y nuevamente Taiwán, que sigue siendo verdaderamente un ejemplo del control de los contagios y las pandemias. Y casualmente tengo una compañera que se graduó conmigo del colegio que vive en Taiwán y le hablé para que me dijera qué es lo que verdaderamente está pasando. Además del uso forzoso de la mascarilla en Taiwán en lugares cerrados, porque abiertos sí lo pueden prescindir del uso de ella, sin embargo me dijo que sí mantienen el distanciamiento social. Me indicó que la gente sí realmente no lo ve como una limitación a su libertad usar la mascarilla, todo lo contrario. Usar la mascarilla, seguir las medidas higiénicas les ha permitido esa libertad de que fue un país que no se ha cerrado verdaderamente y han podido continuar con su vida normal. ¿Qué podemos hacer? Porque ella lo que me dice es que desde el 2003 han estado aprendiendo la lección y ha sido, pues imagínense, casi 20 años de estar en estas y la gente voluntariamente utilizándolo porque sabe los beneficios. ¿Qué podemos hacer para que la gente en Guatemala entienda esto para no llegar a un extremo como el que está España el día de hoy? Bueno, yo creo que usted habla de algo muy específico, que es la sensibilización. O sea, las sociedades y los grupos deben sensibilizarse a la importancia de lo que estamos haciendo como comunidad. Este es un momento muy especial en la humanidad. Nos llama a que todos debemos hacer lo que se nos pide por proteger a los demás. Yo lo comentaba hoy, digamos, el hecho de que en este momento nos protejamos va a permitirnos tener una Navidad por lo menos un poquito más cercana de nuestros familiares y de nuestra gente, que si nosotros cometemos actos de irresponsabilidad en este momento, no somos conscientes de ese uso de mascarilla que es tan vital y provocamos lamentablemente la subida de una ola que puede forzar
digamos, al gobierno a querer proteger más la salud de los guatemaltecos. Y eso tenemos que tener muy claro. O sea, aquí lo que es más importante va a ser proteger la salud de las personas. Y por tanto, si lo podemos hacer desde el individuo, desde las personas que protegen a los demás, vamos a lograr contener que este contagio continúe siendo manejable. Si por el otro lado hacemos una explosión del contagio, esto nos va a llevar a medidas más serias para poder contener el virus. Y quisiéramos que esto se pudiera controlar solo con la sensibilización y la conciencia que tiene que tener cada persona de lo importante papel que juega en esta sociedad. Doctor, en la literatura científica y en muchos casos las investigaciones que a veces nos comparte Carmina, aparece un término, los eventos o actos superdispersores del coronavirus. Evidentemente hay muy poca literatura científica referente al caso específico de Guatemala. Los investigadores todavía no tienen acceso a la data base para poder ampliar sus investigaciones, pero en su conocimiento, ¿cuáles son esos actos y eventos superdispersores en Guatemala que en este momento están generando esos picos que usted nos está mencionando en Las Pinulas, en Progreso, en el área metropolitana en general, a los que hay que advertir que si continúan serán esos los factores que pudieran llevarnos a una situación o regresarnos a una situación como hace 3, 4 meses? Bueno, usted toca un punto muy clave, Mariano, y es, no es necesariamente los lugares de nuevo. Eh, eh, India acaba de hacer un estudio, acaba de publicar un estudio muy grande, casi 3 millones de personas rastreadas a través del sistema de rastreadores en 2 de sus estados grandes, y encontró datos muy interesantes. 70% de las personas que se habían contagiado no se convirtieron más en contagiadores a otros. ¿Por qué? Porque digamos, siguieron las medidas, se aislaron, se pusieron en cuarentena y básicamente lograron evitar el contagio de los demás. Resulta que 8% de los casos que eran positivos fueron los encargados de dispersar el virus al resto de las personas. Y es que lo que hemos sabido en todas las epidemias es que hay no necesariamente lugares, pero personas súper contagiadoras. ¿Qué son estas personas? Son personas que tienden a ser más sociables, personas que les gusta andar de un lado para otro, que tienden a, digamos, ser amigos de todo el mundo y que por tanto, digamos, tienden a desafiar muchas de esas medidas que todos los demás podemos mantener y logran contagiar el virus a muchas personas en poco tiempo. Y esa es la clave que tenemos que mantener. Tenemos que tener claridad nosotros de que si usted es una persona que le gustan los actos sociales, usted es el mejor llamado a mantener la mascarilla y asegurarse de que eso no ocurra. Así que si usted visita una fiesta, usted visita un restaurante, si usted visita un bar, si usted visita a los amigos porque hay un partido, usted recuérdese que el hecho de que usted sea una persona más sociable lo convierte en un perfecto vector, digamos, de diseminación de este virus y por tanto usted debe protegerse más que ninguna otra persona. Ahora, doctor, con relación a esto, es realmente difícil llegar a un bar donde pues uno espera tomar, en un restaurante donde uno va a tomar, en casa de unos amigos donde siempre le van a ofrecer un café, una bebida. Tener la mascarilla es, yo creo, y repito, es más un tema de que la gente haga conciencia de que eso está pasando, porque definitivamente ya en el entorno las personas no lo están haciendo y entonces el grupo entero tampoco obedece. Pues yo quisiera tal vez desafiar ese proceso, Carmina, porque yo he estado, digamos, en momentos donde he tenido que interactuar con personas, donde he tenido que comer y soy muy estricto en digamos, tomarme un bocado de comida, ponerme la mascarilla de nuevo y poder conversar con alguien, porque soy muy consciente de lo que eso significa la posibilidad de transmisión a otros, ¿verdad? Y la transmisión hacia mí. Entonces, no creo que yo pueda replicar que todo el mundo sea así, pero tenemos que estar conscientes que si usted piensa que debe tener un espacio más y quitarse la mascarilla, entonces busque un espacio de ventilación alta donde usted puede mantener una distancia con la otra persona y evitar que el contagio se dé. Hay mecanismos muy lógicos bajo el sentido común que le permiten a usted decir, si alguien está aquí contagiado, y yo quiero estar alrededor de esas personas, tengo que mantener mi distancia si no quiero mantener mi mascarilla. O se mantiene su mascarilla todo el tiempo,
o básicamente guarda su distancia. Es la única manera de evitar el contagio en este momento. Doctor, detengámonos un poco en esta estadística que usted presentó hoy por la mañana, en la cual indica que el grupo etario entre 20 y 40 es bastante amplio, 20 años, es el que en este momento está mostrando los mayores índices de contagio. ¿Qué es lo que más le está preocupando a las autoridades de salud en cuanto a esto? El hecho de que estén incrementándose el número de contagiados que pudieran en algún momento volver a saturar, incluso sobrepasar las capacidades de los servicios de salud, o el tema de que pudiera incrementarse la tasa de letalidad. Bueno, yo creo que la tasa de letalidad no necesariamente va a ser más alta porque hemos aprendido a manejar esta enfermedad un poco mejor y eso significa que estamos pudiendo salvar más personas. No nos cabe duda que estas personas jóvenes van a transmitir el virus a personas más vulnerables, sobre todo las que están cercanas en sus círculos, sus abuelos, sus padres, y esas van a ser las personas que probablemente van a complicarse por esta infección. Obviamente tememos, el sistema de salud estuvo bajo un estrés enorme en los meses de junio y julio y no quisiéramos ver repetidos el proceso. Los médicos y enfermeras han dedicado una buena porción de este año a tratar de salvar vidas y obviamente quisiéramos que pudiéramos seguir atendiendo a los guatemaltecos correctamente. Pero una cosa que nos preocupa mucho es que lo que hemos visto en otros países es que este grupo de jóvenes tiende a tener una enfermedad más leve. Por lo tanto, de nuevo, se convierten en supercontagiadores muy fácilmente, porque para ellos ese virus no dura mucho tiempo. A veces son enfermedades muy leves. Por supuesto que algunos de ellos van a complicarse y van a terminar hospitalizados. Algunos de ellos, sobre todo si tienen alguna enfermedad de base, es posible que terminen inclusive falleciendo, pero en su mayoría se convierten en perfectos contagiadores silenciosos del virus y por eso es que es tan difícil controlarlo cuando ya se ha entrado a la población joven y la población joven se siente resistente al virus y que puede andar pues de alguna manera haciendo actividades normales como que si el virus no existiera en este momento. Doctor, de los principales argumentos de los detractores del virus es precisamente la tasa de letalidad, que es muy baja y cada día, como usted dice, va bajando más porque se ha podido controlar, medicinas más efectivas, mejores diagnósticos, etcétera. Sin embargo, la situación de Italia con 19.000 contactos diarios, 22.000 Italia, 6.000 Suiza, han hecho que estos países empiecen a tomar medidas extremas y no es por los muertos. ¿Cómo se puede balancear la información que se da cuando hay un grupo de personas que solo se preocupa en la mortalidad y no en todas las consecuencias que trae la enfermedad consigo? Bueno, es que tenemos que recordar que no solo es la mortalidad, ¿verdad? La mortalidad es una parte de las consecuencias. Recordemos que este virus ha mostrado ya dejar a veces secuelas importantes, inclusive en personas jóvenes. Tenemos efectos sobre el corazón, tenemos efectos sobre los riñones, efectos sobre los mismos pulmones y creemos que esto va a ser un efecto que en algunas personas va a quedar por largo tiempo. Así que para nosotros lo más importante es proteger el hecho que existan estos contagios y estos casos. Creo que Guatemala debe protegerse, ha logrado controlar esta primera ola y no quisiéramos que todo el esfuerzo que se ha llevado a cabo en los últimos meses se tire por la borda por el hecho de tener unas cuantas fiestas o básicamente sentirse que uno puede, digamos, en este momento salir sin la mascarilla porque uno se siente invulnerable. Este es un momento crucial para el país. Este país necesita mantener el control de la epidemia y lo que más hacemos es hacer ese llamado a todos los guatemaltecos, pero especialmente a los jóvenes, que recuerden que este virus no se ha ido y que la protección es a través de usar esa mascarilla y tratar de evitar al máximo que usted se asome a otras personas que pueden contagiarlo. Doctor, ya otros profesionales de otras ciencias han empezado a revisar lo acontecido en los últimos 7, 8 meses, no solo a nivel de la región, sino también en Guatemala. De hecho, así es, está próximamente a publicar algo al respecto. Y hay un tema donde empiezan ciertas conclusiones, que ese confinamiento que se dio, las consecuencias económicas que ha tenido sobre las personas, sobre las familias, probablemente en algunos casos
han sido más severas que lo que resultó, en este caso, digamos, la medicina, esa prevención. Insisto, en algunos casos no se está generalizando, precisamente por eso ya hay economistas, hay sociólogos, hay antropólogos que están revisando lo sucedido. Ya pasaron esos meses que le decía. Y le traigo esto a colación, doctor, porque algunos tienen el temor o empiezan a sentirse ansiosos de que si no se revisa la métrica del sistema de alertas sanitarias, pudieran llegarse a conclusiones que pudieran, y realmente todo es pudieran, todo es relativo y en expectativa, llegar al mes de diciembre con posibles decisiones de regresar a semáforos rojos, al color rojo, y empezar a poner restricciones a movilidad o incluso a ciertos confinamientos locales. ¿Estos son escenarios que ustedes están ya visualizando? Bueno, yo creo que el tablero de alertas sanitarias está diseñado con la mejor, digamos, métrica epidemiológica, no es una métrica antojadiza, tiene claras bases en la incidencia de enfermedad, nos ha permitido, y lo hemos visto como el tablero a través de las varias semanas ha funcionado de una manera que permite a los municipios ir entendiendo cómo comportarse en ese proceso. No es una medida perfecta, pero es una medida bastante acertada en este momento. Es uno de los pocos países que ha logrado integrar un sistema que le permite activarse o no dependiendo de esas alertas. Y creo que nos ha permitido cierta movilidad y recuperación de la actividad económica y social sin desbordarnos completamente del proceso. Yo creo de que, digamos, siempre existen medidas más estrictas que pueden tomarse. De nuevo, constitucionalmente y desde el punto de vista de lo que manda el Código de Salud, lo número uno en este momento es la protección de la vida de las personas y de la salud de las personas. Sabemos que sin salud y sin protección de esa vida, ninguna economía va a resistir. Hoy mismo, digamos, a pesar de la baja de mortalidad de la que Carmina hablaba, toda una región económica como Europa está entrando a un confinamiento aún más estricto del que ellos inicialmente tuvieron. Nosotros lo hicimos un poco diferente, digamos, fuimos mucho más estrictos en el confinamiento al inicio, que creo que nos salvó de una catástrofe enorme de pérdida de vidas y de un desborde del sistema de salud que de otra manera hubiera sido sin precedentes. Y así creo que cualquier revisión que uno haga de estos últimos 7 meses tiene que contar con las semanas y meses que ganamos para poder poner al sistema por lo menos a un punto donde pudo sostener, digamos, la crisis que se sobrevino con la primera ola. Doctor, muy concreto, ¿estarían ustedes como autoridades dispuestas a abrir a discusión precisamente esa métrica sobre la base de los resultados de investigaciones de otras ciencias que muestran algunas cosas bastante complicadas? Bueno, yo creería que cualquier discusión al respecto de la métrica está más que bienvenida. Lo que sí les he de decir es que tendría que haber argumentos muy sólidos para poder pensar en que una métrica epidemiológica que está basada en evidencia tuviera que ser desafiada. Doctor Asturias, hablemos ahora de la ventilación que se está viendo por la forma de transmisión del virus, que es muy importante, la forma en que se ventilan los lugares cerrados cuando hay precisamente este tipo de reuniones que hablábamos. Bueno, cada vez más sabemos que este virus no solo tiene un componente de gotas respiratorias, sino que un componente importante de aerosoles. Por eso es que la mascarilla es tan importante, porque si no fuera por esa mascarilla sería imposible, digamos, que evitar que los aerosoles entraran. El distanciamiento sería más que suficiente si no solo fueran gotas respiratorias, pero es claro que con la mascarilla protegemos esos aerosoles. Y por supuesto, la ventilación hace que la cantidad de partículas que llegue hacia uno sean mucho menores. Por ello, cada vez más se hace claro de que si usted tiene eventos al aire libre, es menos probable que el contagio se dé porque esa ventilación natural y constante que ocurre hace que los vórtices de partículas, digamos, se muevan y se disipen fuera de usted mucho más efectivamente. Si usted está en un espacio cerrado, por supuesto que todas esas partículas emitidas por cada vez que hablamos, respiramos, se suspenden en el aire y esto se convierte en una cámara de gas donde usted básicamente inspira y respira coronavirus todo el tiempo. Y esa es la base de cómo evitar el contagio a través de esa ventilación. Doctor, entenderíamos entonces que el mensaje general es
buscar la ventilación natural o la circulación de aire más amplio posible en cualquier lugar. Eso es el mensaje. No hay duda. Para mí, digamos, tenemos que buscar la ventilación, por eso es que los aforos son importantes, por eso es que ese distanciamiento entre personas es importante, porque si usted no tiene esa ventilación, no le permite, debe entonces asegurarse que hay cierto distanciamiento entre usted y la otra persona y que si hay una cantidad X de personas en un espacio cerrado, por lo menos haya muy pocas personas que le permita que si existen esos aerosoles, no estén tan cercanos a usted si es posible. Así que es el aforo cuando usted está definitivamente confinado en algún sitio con poca ventilación, y cuando hay un espacio de ventilación le permite a usted estar un poco más cerca de las otras personas, pero siempre, siempre, siempre poniéndose la mascarilla. Bien, doctor Asturias, agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche. Próximamente seguramente regresaremos con usted. Gracias. Gracias, Un gusto, buenas que tengan noches. buena noche. Hasta luego. Bien, a ustedes los invitamos a que continúen con nosotros. Junto a Carmina Valdizán vamos a conducir la segunda entrevista. Vamos a hablar de corrupción, pero yo sí quiero anticipar que habrá un énfasis en esta noticia que hoy trascendió, donde funcionarios del Ministerio de Comunicaciones no pudieron dar respuesta a una supuesta desaparición de 135 millones de quetzales en esa cartera. Los esperamos.